Bienvenidos a la sección de Conociendo Fantasmas Mayas. Hoy conoceremos a los aluxes, en maya aluxo. Estos son pequeños duendes con características ancianas, pero tienen un tamaño diminuto como si fueran unos niños. Esto los caracteriza y los hace traviesos, los hace unos seres místicos y a la vez aterradores. Existen diferentes versiones sobre el origen de los aluxes. Por un lado, se dice que fueron los primeros pobladores de la tierra, incluso que son más antiguos que el mismo sol. Por otro lado, dicen que son estatuas creadas por sabios o brujos mayas con barro recolectado de una cueva en donde ninguna mujer había pisado jamás. Su apariencia de anciano, su tamaño diminuto, sus rasgos indígenas lo caracterizan y lo convierten en un ser místico, travieso y aterrador al mismo tiempo. Alux forma parte de la mitología maya, habitando zonas selváticas de Guatemala, Belice y México. Encuentran representaciones suyas en algunos templos, por ejemplo, el de Yaxchilán en Chiapas o el de Nojochmul en Cobá, Quintana Roo. Se cree que los brujos y sabios mayas hacían estos aluxes con referencia a ídolos mayas, usando barro virgen extraído de alguna cueva en donde ninguna mujer había pisado jamás. Los relatos dicen que en la profundidad de las selvas se encuentran estos seres o criaturas de la mitología maya. Estos suelen manifestarse por medio de carcajadas, sombras o arrojando piedritas a aquel que invada su territorio, ahuyentándolo de una u otra manera. Los invasores lograban hacer enojar a los aluxes. Estos eran capaces de provocarles diarrea, fiebre, dolor de cabeza e incluso el mal aire a los invasores. Y la única manera de que estos puedan librarse de ese mal aire era ir con un shmen o brujo, que este shmen o brujo era el único que podría curar este mal provocado por los aluxes. Al morir su amo del alux, quedaba bajo el servicio del Yum Kash, que este era el dios del maíz, aunque este alux seguía cuidando el territorio de su amo. Cuando llegaba el nuevo propietario de este terreno que era habitado por los aluxes, este le hacía una serie de maldades a este nuevo propietario, desde robándole sus cosas, maltratándole sus cultivos y animales, hasta que el nuevo propietario le ofrezca unas oraciones y unas ofrendas que contengan maíz y pozol al alux. Hay que recalcar que estos seres no son particularmente malignos, sin embargo, les gusta jugar mucho bromas pesadas. Espero que les haya agradado esta sección de Conociendo Fantasmas Mayas. Gracias por su apoyo y seguiremos subiendo más contenido.